Buenas tardes, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy la fábrica vuelve a Egipto y lo hacemos de la mano de nuestros queridísimos amigos Valentín y Teresa. Muy buenas tardes, Valentín y Teresa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí bien, bien, un poco de calor, allí donde estáis vosotros también, pero bueno, no estamos en Egipto, ninguno de los dos, de los tres, perdón. No estamos en Egipto, estamos aquí y está, bueno, una ola de calor sahariano, de esto que es más propia quizás de Egipto que de aquí en esta época. Luego ya más adelante ya. Esto es una buena mañana, una buena tarde de primavera aquí. También es verdad, Es- también es verdad. Esto lo hacemos simplemente para ambientar la entrevista. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a hablar de un libro que has escrito tú, Francisco. Sí, Te llamo Valentín por el apellido, de pero tantos mira, años. es que conmigo sí que hay una confusión. Mis apellidos son Martín Valentín. Sí, Francisco es nombre, Francisco José, y Martín Valentín apellidos. El libro lo hemos escrito entre Teresa y yo, los dos, ¿eh? vale, ay, pues perdona, No, no, este no pasa dato, nada. este No pasa dato me lo nada. tenía que haber preparado mejor, pero este dato no lo sabía. Perdona, Teresa, por favor. Bueno, Nada, nada, tranquilo, no pasa nada. Bueno, pues en este libro, que tengo muchas ganas de tener uno en mi propiedad, en este libro se habla de un periodo que para mí es fascinante. De hecho, este es el año de Tutankamón, ¿no? Y bueno, pues este rey le tocó vivir este periodo, ¿no? Algunos le llaman armaniense, otros le llaman armánico, puede ser. no, amarniense, de Amarna. Amarniense, ¿verdad? Amarniense, de Amarna, Es sí. que he leído por ahí digo, esto será algo nuevo que lo desconocía. No, 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 no. Pero realmente nosotros estamos más por la idea de llamarlo periodo atoniano. Atoniano Auto- porque fue el momento en el que Amenhotep III, ¿Mm? que es el auténtico protagonista de esto, aunque no estemos habituados a ello, por la literatura que existe hasta ahora, Sí. pues se declaró el Atón viviente. Y por eso, y esto se hizo en Tebas. Se hizo en Tebas y en otros sitios antes de ir a Marna. Por eso cuando se habla de arte amarniense es porque se encuentra en la ciudad, en el lugar de la Marna, pero en ¿Mm? realidad el periodo deberíamos llamarlo el periodo del dios Atón, el atoniano. O sea que ya podríamos decir casi que esta revolución en todos los sentidos que hubo bajo el reinado de Amenhotep IV, Akenatón, Sí, podríamos decir que ya se empezó a fraguar claramente en la época de Amenhotep III. sin discusión. Sí, efectivamente, ya a partir del año 28, cuando se empieza, y antes, pero aquí es en el año 28 es cuando ya empieza a ser mucho más remarcado. Cuando se está preparando el Jebset, o sea, la fiesta jubilar, que era una fiesta que hacían los reyes supuestamente cada 30 años, pero no todos los reyes, porque la verdad es que la vida entonces era bastante más complicada, no llegaban a 30 años de reinado, entonces a veces hay reyes que lo hacen a los 30 años de nacimiento y otros, bueno, pues cuando, bueno, les parecía un poco, ¿no? Como digo bien, en el año 28 del rey Amenhotep III se empieza a ver en Tebas, lo que hoy es la actual ciudad de Luxor, se empiezan a ver una serie de cambios en la iconografía y cambios también en los nombres que va a empezar a utilizar el rey. Y ya cuando es completamente remarcadísimo, es a partir de ese año 30 que es cuando sucede el jubileo. El jubileo, yo creo que Francisco lo va a poder explicar mejor, el proceso del que fue jubileo y qué se produce allí para que el rey Amenhotep III tenga esa transformación religiosa. Bueno, una cosa importante de este asunto es comprender, antes de que avancemos más, eh, cuál es el interés de este libro. Hemos escrito después de tener mucha experiencia, de muchos años de investigación, eso sí, por mi parte, porque yo soy mayor que Teresa y por tanto la cronología me ha acompañado, pero luego de la experiencia en la excavación en la tumba del visir, en el trabajo que estamos haciendo con el proyecto Visir Amenhotep III. Entonces, lo importante de este libro es que de alguna manera cambiamos, a partir de los hallazgos que hemos realizado, cambiamos la cronología, hacemos una propuesta de cambio de la cronología tradicional, tal y como se ha entendido hasta ahora. Y establecemos una serie de ideas que hasta ahora no se habían manejado, pero no se habían utilizado con rotundidad,
como por ejemplo pues que el padre, Amenhotep III, y el hijo, Amenhotep IV, se hacen corregentes, es decir, ambos reinan juntos durante un periodo de tiempo, que son 2 años, como decía Teresa, desde el año 28 del reinado de Amenhotep III al año 30 de Amenhotep III, momento en que se celebra el primer Jebsed. Y en este Jebsed, que es una ceremonia compleja de tipo mágico religioso para renovar la fuerza del faraón para seguir reinando, se produce un cambio, ellos decían, en virtud del cual Amenhotep III se convierte en un dios viviente, el dios Atón, y lo hacen para enfrentarse al dios Amón, que era el dios todopoderoso de la dinastía. Entonces, esto cambia absolutamente el panorama de Egipto y realmente se produjo como una especie de enfrentamiento social y civil entre los partidarios del tradicional dios Amón y los partidarios del nuevo dios, el dios Atón. Y ahí es donde está toda la, digamos, toda la estructura importante de lo que sucedió en este momento. La verdad es que estamos hablando de un periodo, no me gusta llamarle oscuro, sino más bien poco estudiado, sino poco entendido, ¿no? Porque suceden una serie de cosas. Por ejemplo, Sí. hay una reina por ahí, la esposa principal de Amenhotep III, la reina Tilly, que pudo tener a lo mejor alguna influencia en este cambio también, ¿verdad? ¿Podríamos asegurar esto o es hablar por hablar? No, no, no se habla por hablar. La reina Tilly tuvo muchísima influencia. Además, bueno, yo creo que fue una de las grandes instigadoras precisamente de este gran cambio, ¿no? El por qué, bueno, ya tendríamos que incluso meternos incluso más, y irnos más atrás en el reinado, ya Tumosis IV tenía una deriva solar. El por qué es porque realmente la familia real, el padre, tanto el abuelo como el padre de la reina Tilly, eran de origen extranjero, eran de aquellos generales de carros que habían llegado a Egipto de la mano de Tutmosis III. Ellos habían asentado, habían prosperado en Egipto, se habían casado con mujeres egipcias, con mujeres nobles, pero realmente su gran, a ver cómo decirlo, su religión, la religión de los que eran mitáneos, esta gente que tiene el origen de esta familia es mitánea, tiene una fuerte connotación solar, ¿no? Y esto finalmente va a terminar aflorando, ya te lo digo, con Tutmosis IV primero, pero será Amenhotep III el que finalmente lo termine de aflorar y su hijo será el que termine de hacer bueno, lo que todos conocemos como la revolución de Atón, ¿no? Y las mujeres van a tener una importancia máxima, Tilly primeramente y después su hija Satamón, de la cual hablaremos seguramente Sí. más tarde, porque tú has mencionado al principio que estábamos en un año muy egiptológicamente hablando importante, porque se cumplen precisamente el 4 de noviembre de este año los 100 años del descubrimiento de Tutankamón, ¿no? Bueno, pues esta Satamón, el ADN nos demuestra que es la madre biológica de Tutankamón. O sea, imagínate lo que cambia este libro, lo que cambia la cronología, como decía Francisco, y todo lo que tenemos que cambiar para poder entender este periodo. No, repito, es que es un periodo complicado, sobre todo recuerdo cuando estaba estudiando egiptología que no es que se pasara casi de largo este periodo, pero que como que se acortaba, en comparación con otros periodos, se acortaba un poco porque por la falta de documentación que tenemos, sobre todo bajo el reinado de Akenatón. Sí que tenemos bastante documentos, pero realmente estamos hablando de luego una persecución que hubo para acabar con este periodo, ¿no? Entonces ahí se perdió mucha información y hoy en día la estáis reconstruyendo este periodo, lo estáis reconstruyendo casi granito a granito, ¿verdad? Efectivamente, como bien dices, en los libros de historia, pues este periodo es realmente tan confuso que realmente muchas veces se pasa casi de largo, pero al mismo tiempo es curioso, hay una cantidad de datos tan increíbles que lo hacen confuso.
En los últimos años, muchas misiones estamos trabajando precisamente en este periodo. Por ejemplo, el doctor Barriquén, que está trabajando en Amarna, que está trabajando en las canteras, perdón, en la necrópolis de Amarna, en las necrópolis de la gente normal, nos están aportando de cómo vivía la gente en esta ciudad y precisamente no vivían felices. Hay una falta de nutrición en los cuerpos que se encuentran allí, que encima no estaban ni modificados ni nada, o sea, les quitan de todo, no solamente le quitaron la comida, sino también las creencias. Nosotros que estamos trabajando ya también desde hace 14 años en la tumba del Visir Amenhotep y que realmente ha sido la base uno de los principales acicates para poder terminar este libro, precisamente para llenar un vacío histórico que había importante. Y el año pasado, si recuerdas, el doctor Saji Hawass también está trabajando en uno de los barrios de Malcata, y donde está apareciendo una ciudad que a nuestro entender correspondería a una ciudad que tuvo mucho que ver con el jubileo del año 37 de Amenhotep III, ¿no? Y por eso se ha encontrado todo tan intacto. Y esta ciudad va a dar increíbles resultados en los próximos meses o años, no sé, depende, porque la verdad es que la extensión es bastante grande. O sea que este periodo es un periodo muy complicado, pero al mismo tiempo tiene muchísima información. Simplemente hay que empezar a ponerla en orden. Y precisamente la tumba del Visir Amenhotep es como la llave para ir poniendo en orden todo esto, y de ahí que nos hayamos lanzado finalmente a este libro de Amenhotep III, El Atón Resplandeciente, para que se comprenda toda esta problemática. Bueno, ahí estamos hablando de una corregencia de 2 años. ¿Se podía intuir a qué se debió esta corregencia? Posiblemente por debilitamiento del monarca de Amenhotep III, o Bueno, hubo otro factor que... no parece, según nuestras conclusiones, no parece que sea esto. Lo que yo sí quiero decir es, se ha hablado de corregencia corta o corregencia larga. Nosotros defendemos una coexistencia, porque corregencia como reyes estuvieron 2 años, pero luego el resto, hasta 9 años más, hasta 11, casi 12 años, estuvieron uno como rey, faraón, Amenhotep IV Ajenatón, y el otro como Dios. ¿Eh? De manera que esto es esta es la parte más innovadora, digamos, del libro, que se demuestra y se explica detalladamente, y es una teoría que se propone a la vista de lo que hemos descubierto. Repito, del año 28 al año 30 de Amenhotep III, ambos fueron reyes conjuntos, el hijo y el padre. Y en el año 30 el padre, como que digamos que sufre un ascenso, experimenta una transformación que lo convierte en Dios, y desde entonces hasta el año 39 de su reinado, es decir, 11 años, casi 12, están los dos, uno como faraón y primer sacerdote de Atón y otro como el dios Atón. Y eso es lo que hasta ahora los textos y los libros de egiptología, de historia de Egipto de este periodo, no dejaban claro. Pues porque decían, ¿cómo es posible que hubiera dos cortes paralelas? No. Amenhotep III no estaba en tan mala situación cuando sube. Fue un programa perfectamente estudiado y establecido para hacerlo coincidir, ya digo, con ese primer jubileo, porque en ese jubileo, ese Hebsed, era una ceremonia mágica de gran importancia para los faraones egipcios, que se suponía que, como hemos dicho antes, transformaba toda su naturaleza. Y aquí lo que se hizo fue un Hebsed especial. Se hicieron 2. Uno, al estilo tradicional, que era simplemente renovar la energía del faraón para poder seguir reinando, y otro al mismo tiempo que se hizo al lado del templo de Karnak, en un sitio que se llamaba, en un templo que construyeron que se llamaba el Gemet Pait, en el lugar donde se encuentra el Atón, en el cual lo que se hizo es tratar de cambiar por métodos mágicos, insisto, la naturaleza de Amenhotep III para convertirlo de faraón normal en dios nuevo. Y para que la gente entienda un poco más la idea, que es revolucionaria lo que estamos explicando de alguna manera, la idea, según la religión egipcia, era clara, era muy aceptable. Ya sabes tú que el Atón en realidad es un concepto que es muy antiguo en la civilización faraónica egipcia. Desde el Imperio Antiguo se habla del Atón, del disco solar, el disco solar, como sede física en el cielo donde residía el dios Ra, ¿de acuerdo? Que era el principio divino. Bueno, pues lo que hicieron ellos es
articular un cambio, articular una variación muy interesante, que es decir, igual que Ra está en el Atón del cielo celeste, Ra está en el Atón terrestre, que es el cuerpo, que es la naturaleza del nuevo dios Neb-Mai-Ra, Amenhotep III Neb-Mai-Ra, que se ha convertido en la sede de Ra-Horakhti. Esto es un poquito complicado, yo lo entiendo. Pero la gente debe entender que lo que ellos propusieron es que la esencia del dios Ra, en la forma de Ra-Horakhti, descendió en el cuerpo del padre, de Amenhotep III, se convirtió en el Atón viviente sobre la tierra, el hijo se convirtió en su primer sacerdote sobre la tierra, su sumo sacerdote, quiero decir, y le hizo el culto. Y entonces estableció un esquema perfectamente válido según la mentalidad egipcia de un sumo sacerdote, de un dios y del dios. Y en este caso, el dios era el Atón. Y este dios ya no tenía nada que aceptar de otro dios, menos antiguo que él, como era Amón. Y por ahí, por este vehículo religioso, se produjo el enfrentamiento entre la Casa Real y el clero del dios Amón, que era en realidad una cuestión de poder y de lucha política. Antes habéis dicho que gracias a todos los descubrimientos que a lo largo de estos años en la tumba de Amenhotep II os ha permitido encontrar pistas que a su vez han sido propicias para poder escribir este libro. Y todas estas ideas revolucionarias que estáis proponiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, háblanos de todas estas pistas y todas estas cosas que os permiten. Sí, hay básicamente dos documentos fundamentales, muy importantes. Uno, esas 4 columnas de las que ya te hemos hablado en otra ocasión, que tienen los protocolos reales del padre y del hijo, como reyes, como faraones reinantes, 2 a 2, Amenhotep IV y Amenhotep III, en un contexto cronológico, que es la capilla del visir, que es del año 30. Eso es indiscutible porque arqueológicamente lo tenemos probado. Y eso nos da lo que los investigadores llamaban el Fixed Chronological Point. O sea, el punto cronológico fijo. Un punto cronológico, un dato, una fecha que pudiera acreditar que ambos reyes en ese momento estaban reinando juntos. Pues bien, nosotros hemos probado que en el año 30 de Amenhotep III, Amenhotep IV también era faraón, ¿vale? Estaban reinando juntos. Y el otro documento importantísimo es una pequeña estela, que es una gran estela, está intacta, es una joya porque la encontramos debajo de un montón de piedras cuidadosamente depositada, en la que se pronuncia un himno religioso importantísimo que habla del momento religioso, del cambio religioso que se está experimentando en Tebas en este momento en favor de lo solar. Y se habla del faraón, en este caso de Neb-Mai-Ra, del Atón viviente, como la esencia de Ra-Horakhti, y también le llaman el dios Luna, el dios Yah, porque así se le adoraba en Sudán, en otro templo que se hizo construir a Amenhotep III con este motivo, en Soleb. De manera que estos datos, más todo el contexto arqueológico que hemos encontrado de las obras sin acabar, evidencias de que el estilo de los relieves que se estaban esculpiendo en la tumba nuestra cuando se para son los mismos de la tumba de Ramose, que fue visir de Amenhotep IV. Entonces, todo esto que nos demuestra absolutamente que Amenhotep IV, antes de irse a Amarna, y su padre estuvieron reinando juntos en el año 30, más luego después toda otra serie de investigaciones y datos que han salido y que estaban dispersos después de investigaciones de casi 100 años en otros lugares como Amarna, etc. Aquí se ha investigado mucho y se ha publicado mucho. Juntando todo esto bajo la luz de este prisma nuevo de la cronología, que es la clave, es recortar 11-12 años el reinado, la cronología del periodo para juntar a Amenhotep IV Genatón con su padre, es lo que nos ha colocado todas las piezas del tablero en el orden adecuado. No sé si me acabo de explicar. Sí.
hemos coincidido que los personajes que no, hemos conseguido, perdón, que los personajes que no coincidían en la historia antes, porque los otros egiptólogos decían, no, si Amenhotep III murió y subió después a Akenatón, el tiempo que hay ahí no encajan los años. Pero si nosotros decimos y probamos, espere usted, es que en el año 28 de Amenhotep III ya sube al trono Amenhotep IV, entonces empezamos a computar sus 17 años de reinado desde el año 28 de Amenhotep III de su padre. Es como si cortásemos la cronología, juntásemos los acontecimientos y de repente todo el mundo que parecía disperso en los libros de historia del Antiguo Egipto empiezan a estar unos relacionados con los otros e interaccionan perfectísimamente bien y se comprende todo a la perfección. Yo comentaba hace un momento el tema de la reina Satamón, que su padre la desposa, lo sabemos por los datos arqueológicos, la desposa en ese primer jubileo al que antes hacíamos referencia del año 30. Esta momia, que está aprobada que es hija por el ADN mitocondrial de la reina Tigi, y sabemos que es Satamón, sabemos también por el mismo ADN mitocondrial que es la madre biológica de Tutankamón. Si no cortáramos esa fecha que está diciendo Francisco, esto sería imposible, porque la momia tiene 20 y tantos años y si lo alargásemos como antiguamente se hacía, 12 años es imposible, porque tendría que tener la momia esa tendría que tener 40 y tantos años que no tiene, ¿no? Tiene 20 y tantos. De esta forma, al acortarlo, Satamón encaja el nacimiento de Tutankamón como madre suya, pero no porque encaje porque nos encaja, sino porque encaja el ADN mitocondrial, que eso es infalible. O sea, no sé si me explico. Sí, sí. Es un dato más. Y luego hay otra cosa interesantísima también, que es que tradicionalmente se habían descartado o se había dado una interpretación como literaria a una serie de inscripciones que hay en el templo de Luxor y otras piezas como un león de Soleb que está en el Museo Británico, un león del templo de Soleb, y un instrumento astronómico que está en el Instituto Oriental de Chicago, en Estados Unidos, en los que claramente se habla de que Tutankamón se declara hijo de Amenhotep III. Hijo carnal, hijo de su cuerpo, de Amenhotep III. Esto, como repetíamos, como antes no había tiempo físico, no había posibilidad física de que ambos hubieran coincidido cronológicamente, fue entendido, comprendido y traducido por los investigadores como una licencia literaria, como que hablaba de su padre, que es una palabra muy clara en egipcio antiguo, Itef. Decían, no, es su antepasado, no quiere decir padre. Esto era una cosa completamente forzada. Ahora, a la luz de este enfoque cronológico que estamos proponiendo, evidentemente Tutankamón decía lo correcto. Decía algo así como, estoy aquí para continuar las obras de mi padre Amenhotep III. Tengamos en cuenta que entre el reinado de Amenhotep III y el de Tutankamón me dio la época de la Marna, de la que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Con la revolución. Por tanto, sabemos que Tutankamón fue el restaurador del orden tradicional de Amón y lo que hace es, entre comillas, regresar para poner orden y continuar las obras que había empezado su padre Amenhotep III en favor del dios Amón. Y esto hay que tomarlo literalmente como es, y gracias a esto, pues podemos decir claramente que Tutankamón fue, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista documental, hijo de Amenhotep III. Entonces, siempre que se había hablado de que Tutankamón se había casado con Ankhesenaton, ¿no? Con Ankhesenamun, que Sí, era... se casó con ella. Sí, no, pero que me refiero que no era su hermana entonces. Era su no, sobrina. Sería su prima. A su prima. Sobrina. Efectivamente, sí, sobrina. Pues ahora sí que me habéis dejado de piedra, porque toda la vida pensando que Tutankamón era posiblemente hijo de Amenhotep IV, y ahora resulta que no. No, ¿dónde está la momia de Akenatón? Nadie la conoce. Entonces... Por tanto, ahí la que surge en el tablero es la llamada momia KV55, que es anónima, que es más joven forzosamente por la edad que tiene, que tendría que haber sido si fuese la de Akenatón. Y bueno, hay una serie de relaciones. En el libro se estudia el resultado de los
de los ADNs que se estudiaron por el equipo de Zahi Hawass se vuelve a estudiar y se hace un análisis crítico para llegar a una conclusión, que es que las pruebas de ADN de Zahi Hawass, en este caso, del equipo de Zahi, no son absolutamente exactas, no pueden serlo. Por tanto, ante la duda razonable de que eso sea algo absolutamente inexorable e indiscutible, tenemos que acudir a los documentos arqueológicos. Y ahí es donde, jugando con la cronología, tal y como estamos diciendo, más el ADN mitocondrial que ha dicho Teresa, y las conexiones, sabiendo que Amenhotep III desposó como gran esposa real a esa hija suya, Satamón, que es la madre indiscutida, biológica, de la momia de Tutankamón, pues llegamos a la conclusión muy científicamente sólida y sostenida de que el padre de Tutankamón fue Amenhotep III y no lo fue en ningún caso Ajenato. Pues ahora sí que se ha liado. Si ya era bastante complicado este periodo, ahora se lía más todavía. Nuestra pretensión es aclararlo, no liarlo. No, ya, pero me refiero que tenemos que hacer una revisión de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Este libro, por eso te digo que ahora más lío todavía. Este libro, efectivamente, mira, me alegro que lo digas. Podemos decir que este libro que hemos hecho es un libro revisionista. Para poner sobre la mesa todos los puntos en duda y oscuros que hasta ahora se estaban haciendo en el tratamiento de este periodo y ofrecer una solución integrada. Y creemos realmente, con toda modestia, pero con toda rotundidad, que lo que estamos ofreciendo a la egiptología y a la historia va a ser difícilmente discutible. Ahora vais a mojar. ¿Qué tal se llevaría Nefertiti con su suegra Satamón? Uña y carne. Con su suegra. Con Satamón, con su suegra. Con su suegra. Sí, no, con Satamón. No, la suegra de Nefertiti fue Tigi. Ah, claro, verdad, sí, perdona. Cuidado, claro, es que claro. Sí. Con Tigi se llevó muy bien, como uña y carne. Fueron las mujeres que urdieron toda esta trama que estamos diciendo política. Bueno, la familia de Tigi realmente. Pero ellas dos se debían de llevar muy bien y realmente fueron, sí, muy bien. Fueron grandes urdidoras, vamos a decir así. Fíjate que en Amarna, cuando hay un momento en el que ya en una de las tumbas del sur, las tumbas del sur o del norte, no recuerdo ahora, me parece que es en la de Juya, se les representa a Ajenatón, Nefertiti y Tigi, porque ha fallecido, dicen no está presente allí Amenhotep III porque dicen que ha fallecido y es probable. Sin embargo, la suegra y la nuera siguen allí presentes celebrando y festejando una fiesta, la que sea, con el hijo, ¿no? O sea, que son el matrimonio y la suegra perfectamente avenidos. Y de ahí también ahora empiezo a entender cosas como, por ejemplo, las representaciones familiares de Akenatón con Nefertiti, las 5 princesas, en la que no aparece por ningún lado Tutankamón. Claro. Exactamente. A ver si alguien te explica. No hay ni un solo documento, ni uno solo, donde aparece Tutankamón en Amarna. Un egiptólogo que falleció no hace mucho tiempo, hace pocos meses, Geoffrey de Martin, fue el inventor de que había una imagen que todos tenemos en la mente, de un duelo donde están los padres, Ajenatón y Nefertiti están el señor de duelo y detrás de ellos hay unas nodrizas donde llevan a un bebé. Este bebé, Geoffrey de Martin dijo que era Tutankamón, pero se lo inventó porque no hay ni un cartucho ni nada parecido. Y fíjate una cosa curiosa, porque hay algún caso donde, por ejemplo, la tumba del general Horemheb, que él se hace una tumba durante el periodo que era general, pero cuando él pasa a ser faraón, que se hace otra tumba en el Valle de los Reyes, va a la primera tumba y a él le graban una corona como si hubiera como faraón. En el caso de Amarna no aparece esto. ¿Por qué no pusieron si esa niña o ese bebé es Tutankamón, ¿por qué no le ponen la corona? O sea, claro. ¿Por qué no le ponen el Urios, que era lo que se podría hacer? Porque hay ejemplos, ¿no? Mientras tanto, este niño, con toda seguridad, que ha nacido de esta gran esposa real que yo decía al principio, hija de Amenhotep III, llamada Satamón,
seguramente este niño que estaba llamado a ser el restaurador cuando todo este lío pasara, es llevado a Memphis, porque allí sí que se ha encontrado la tumba de su nodriza. Es muy extraño que un niño esté viviendo en la acera de Amarna y mientras que su nodriza estaba en Memphis. O sea, hay como 500 kilómetros. O sea, lo lógico es que el niño estuviese al lado de su nodriza. No, y hay otro dato de Goyo Kinga, que es otro egiptólogo australiano, porque la Escuela Australiana de Egiptología de la Universidad no de Melbourne, bueno, es lo mismo. ¿Adelaida? No, bueno, es una escuela australiana. Goyo Kinga es un gran egiptólogo, ya un hombre mayor, y él propuso también que Tutankamón tuvo un nodrizo, aparte de la nodriza maya que se ha encontrado en la tumba, como decía Teresa, tuvo un nodrizo que era usual en la dinastía XVIII, en la zona de Ajmim, del gineceo, de la zona donde estaba el gineceo real. Entonces, todo parece indicar que Tutankamón estuvo, antes de ser rey, como niño, estuvo en estas zonas del Bajo Egipto y ya sea Memphis, ya sea esta zona del Alto Egipto, Ajmín todavía, pero casi al borde con el Bajo Egipto. Y sin embargo no hay ningún dato de que estuviera en Amarna. Si se ha encontrado algo, se han encontrado cartuchos de él, pero porque todo el mundo sabe que Amarna, después de que muere Ajenatón, no se abandona inmediatamente. Allí la gente sigue viviendo. Y el nombre de Tutankamón. Sí, con Tutankamón, no Tutanhatón. Y que allí siguieron durante los primeros años de reinado de Tutankamón habiendo vida urbana de la gente que seguía viviendo allí. Y en ese momento sí, quizás pues, hubo sellos con el nombre de Tutankamón, pero no como Tutanhatón, nunca jamás. Y más. Tutanhatón significa la imagen viviente del Atón. Es decir, la imagen viviente de su padre, Amenhotep III. Es que es claro. Kinga es de la Universidad de Macquarie. Macquarie, la Universidad de Macquarie en Sydney. Sí. Pues es espectacular todo lo que estás contando porque, repito, tengo que hacer una revisión. Ya tengo que hacer una revisión después de tantos años que dejé de estudiar egiptología, tengo que hacer una revisión de muchos periodos, pero hoy me he quedado perplejo con algunas de las cosas que habéis contado. La verdad es que invito a los oyentes a comprar el libro Amenhotep III, el Atón resplandeciente, Anatomía de un reinado, de Francisco José Martín Valentín y Teresa Bedman. Tenéis que comprar este libro porque seguro que vais a descubrir cosas muy interesantes, cosas nuevas. Y bueno, si tenéis que decir algo más. Podéis presentar también que las actividades que vais a organizar los próximos días en Málaga, por ejemplo. Sí, antes de que Teresa te diga lo que vamos a hacer en Málaga, yo sí quiero apuntar una última cosa. Sí. Efectivamente, hemos hecho un gran esfuerzo para que este libro salga y hay que tener conciencia que es el resultado de verdad de 35 años de investigación y trabajo. No es un libro hecho deprisa, sino que lleva mucho tiempo de investigar, casi una vida. Y que queremos ofrecerlo como un punto de partida nuevo para la investigación de este periodo trascendental que dio lugar al nacimiento, dicen, del monoteísmo. Fíjate que es algo que sigue moviendo el mundo, las religiones del monoteísmo. Entonces, creemos que el libro tiene bastante interés. Y bueno, para... ¿Sí? No, que quería puntualizar una cosa que siempre algunos atrevidos hablaban de Yuya y Tuya, ¿no? Que podrían haber sido los impulsores de este monoteísmo. Pero eso habría que descartarlo completamente. No, esa es una tesis de otro escritor, es de otra persona que intentó asimilar Yuya a José. Sí, ¿verdad? Sí, Mohamed Osman se llamaba o algo parecido. No me acuerdo. Pero esa tesis no tiene fundamento. Es decir, Yuya es un guerrero mariano, un guerrero mitáneo o descendiente de estos, y Tuya era una noble egipcia, con alguna ascendencia probablemente también mitánea, no seguro, pero noble egipcia. Y ellos traían tradiciones familiares a lo mejor
de estos cultos solares que dice Teresa, pero esto es algo que se generó dentro de la familia de Amenhotep III, por parte de Tigi y todos ellos, con la nueva influencia extranjera, pero con las antiguas ideas egipcias. Y ahora sí tú, Teresa, puedes hablar de las actividades. Pues ahora, los próximos días, por ejemplo, el día 14 de junio a las 7:30 de la tarde, en la térmica de Málaga, que está en la Avenida de los Guindos, presentaremos precisamente el libro de Amenhotep III, El latón resplandeciente. Después el día la mesa estará formada por los catedráticos Clelia Martínez y Bartolomé Mora de la Universidad de Málaga, también por el director del centro de la térmica, don Salomón Castiel, y por nosotros mismos y el público que quiera asistir, que nos someteremos a sus preguntas. Después el día 15 tendremos también otro acto en la Universidad de Málaga. Este ya es un seminario de egiptología, que será el 7º seminario de egiptología de la Universidad de Málaga y el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que bueno, también versará también sobre estos acontecimientos, sobre el periodo de Amenhotep III y sobre la excavación que llevamos a cabo en el visir Amenhotep Hui. Ya en julio ya tenemos otro seminario de egiptología y turismo auspiciado por la Embajada de España en Cairo y la Universidad de Málaga y nosotros mismos, que durante estos años de pandemia pues nos hemos visto obligados a hacerlo online. Y bueno, pues es una forma también de visualizar todo el trabajo que hemos hecho estos años complicados, y al mismo tiempo es una fecha también de celebración para nosotros, porque celebramos también el 25 aniversario del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, la creación del Instituto de Estudios del Egipto, que realmente bueno, ha hecho muchísimo por la egiptología española y seguiremos haciendo, claro. Un cuarto de siglo trabajando. Sí. Parece mentira, me parece que fue ayer, pero bueno. Bueno, pues a ver si puedo estar en esa celebración, en los micrófonos de la Fábrica de las Ciencias, y sobre todo, en la próxima campaña allí en Egipto, que yo pueda haceros una visita. Vamos a ver cómo lo hago. Encantados. Nosotros encantadísimos. Ya sabes que tienes las puertas abiertas del proyecto, del equipo y de todos nosotros, y que te trataremos bien. Estaremos bien en la Fábrica de la Ciencia, que tanto apoyo y tanto ayuda nos ha hecho durante estos años también, para que la egiptología llegue a cualquier parte, ¿no? No solamente de España, sino del mundo, que sé que te oyen por Hispanoamérica bastante. Y bueno, pues que sigamos uniendo esfuerzos para que la egiptología en español pues que se siga creciendo y creciendo y creciendo. Pues muchísimas gracias. Y bueno, a ver si puedo hacerme, ya dentro de poco me voy a hacer con el libro y que me lo podáis dedicar. Te lo dedicaremos en Luxor, queda prometido. Muchas gracias. Venga, un saludo, gracias a ti. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Adiós.